Buenas noches, ahora sí con el micrófono. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Fíjense que no me está funcionando bien mi aparato porque estoy viendo pero diferente. A ver, ¿en dónde estará? Permítanme un ratito que aquí está un alambre, esto de los alambres. Es este. Ahora sí. Bueno, ahora sí estoy. Muy buenas noches. Estoy entonces con ustedes para saludarles, deseándoles en este lunes que tiene sabor como a viernes, no sé por qué, pero como mañana creo que es el único feriado del que disfrutamos aquí en la ciudad de Guatemala, en el municipio de Guatemala. Entonces por eso yo veo que aún el tránsito estaba un poquito raro ahora que venía y me ha costado un poquito llegar, pero siempre, mira, cuando uno ve estas cosas, me pongo a pensar en el momento en que la virtualidad está, el regreso ya sea la presencialidad, qué difícil va a ser para todos nosotros, para nosotros los profesores, por supuesto, para ustedes también, porque qué difícil es transportarse uno a los lugares tan... Bueno, cuando ya había costumbre, pues ni modo, pero ahora que a todo lo bueno se acostumbra uno y la verdad es que esto de poder estar en las clases por estos medios tecnológicos tiene sus deficiencias, pero también uno está agradecido de que no debe pasar por muchos apuros para cuando terminan las clases, cuando uno va a llegar, y así yo comprendo que a algunos de ustedes también les ha alcanzado el beneficio de la tecnología. Esperemos que aprovecharlo todavía este semestre porque seguramente el próximo va a ser muy diferente, aunque no sé si vaya a ser enteramente virtual o sea, se alterne un poquito la virtualidad con la presencialidad, pero como sea, esperemos que a todos nos vaya bien. Yo les deseo entonces que tengamos desde un feriado de Nuestra Señora de la Asunción, se llama la cuestión esta del feriado mañana y que todos estén bien. Hoy vamos, fíjense que les había dicho que me recordaran por favor qué era el punto que nos habíamos quedado o que nos tocaba. Les había dicho que creo que las leyes, pero no estoy seguro. Sí, licenciado. Sí, así será, Nancy, que fue lo último que aprovecho para preguntarle si me ayuda cuál fue la última nota que pusimos. Ahorita lo voy La ley privada, licenciado. La ley privada, por ahí vamos entonces. Sí. Y Exacto. ahí era donde nos íbamos a venir. Bueno, entonces yo creo que si me permiten les compartiré mi escritorio y habíamos empezado, pero aquí no tengo las leyes, vamos a ver en dónde tendré. Aquí están las leyes. Y habíamos visto la ley privada, esto era lo que habíamos visto, y habíamos visto el ejemplo del testamento, y ahora no sé si fue exactamente ahí en donde nos quedamos, pero ustedes me dicen, todavía avanzamos un poquito más y vendríamos por aquí, ¿no? Licenciado, buenas noches. Nos quedamos en el edicto del pretor, en lo que son los edictos. Entonces ya habíamos avanzado bastante. Sí, nos quedamos cabal donde está edicto del pretor urbano. Muy bien. Habíamos ya pasado entonces a distinguir que estaba la característica de generalidad de la ley y que había, ¿se acuerdan ustedes la necesidad de publicarse? Habíamos dicho que, claro, por eso la ley se debe publicar según nuestras
nuestra legislación dentro de los 8 días siguientes. Y entonces había yo llegado a este momento de poder explicar que aunque la generalidad es la ley del Estado, nosotros podemos distinguir otras leyes precisamente porque otras leyes no tienen la generalidad. Ejemplo, los decretos, porque los decretos pueden ser, y yo no sé si ahí fue en donde les hice ver que los decretos todavía en la ley del organismo judicial, nosotros tenemos que se mencionan cuáles son las resoluciones judiciales. Y tenemos exactamente esa misma denominación para una de las resoluciones judiciales que son los decretos. Hasta que creo que de eso hablamos todavía, ¿verdad? Y vimos el 141 de la ley del organismo judicial. Licenciado, yo creo que todavía vimos el edicto repetinum y el edictum perpetuum. Entonces, el edicto perpetuum y el edicto repentinum. Bueno, o sea que ya casi todo esto lo habíamos pasado. Y nos quedamos prácticamente, habíamos agotado entonces el tema de las leyes, fíjate tú, porque si habíamos visto ya que era el contenido del edicto del pretor, ya habíamos visto que ahí tenían la manera en que se iba a tramitar todo el ejercicio de su magistratura, y por supuesto ahí estaban las normas a través de a las que se tenía que sujetar, por supuesto, la gente que iba a hacer uso de la judicatura y ellos mismos que eran las autoridades. Así que todo esto, como aspectos como quiénes podían presentarse y iniciar un juicio, quiénes podían ser representados, la manera en que se iba a tramitar la acción, que es lo que tienen los romanos. Todo esto el pretor lo emitía en su edicto perpetuo, porque duraba todo el año, pero dijimos que en cualquier momento se podía cambiar, ¿verdad? Y quedaba un edicto que se llamaba repentino. Y yo creo que ahí nos quedamos, vimos todavía un edicto que se llamaba, me parece, del pretor, un edicto del pretor, de los pretores ediles, me parece que era. Pero eso, pues ya vamos a verlo, que no era tan importante para fines de los exámenes. En esta exposición que tienen ustedes a la vista, se explica que con cada cambio de pretor, quien tomaba la judicatura tenía que revisar cómo estaba la situación de la judicatura para tratar de tomar su propia gestión, pero claro que como la función era la misma, muchas veces no hacía ningún cambio, más que el papel, más que lo que tal vez cambiar el antiguo grabado por uno nuevo, pero el contenido del edicto del pretor prácticamente era el mismo. ¿Sí? Así que solo si tenía el nuevo pretor alguna situación novedosa, tal vez le iba a agregar algo. Pero como esa posibilidad, como ves tú aquí, de revisar y modificar el edicto cada año, permitió que este derecho al que ahora le llamamos honorario, que sabes tú, o edictal, ¿sí? Como se puede cambiar, se dice que era flexible, pero porque se podían introducir los cambios a las normas, que era lo que podía cambiar algún pretor nuevo, alguna de las, por ejemplo, formas de ser representados o tal vez la manera de presentarse al juzgado. O la manera también de ir aceptando las tramitaciones de nuevas acciones, que eso fue lo que precisamente dio lugar a que las antiguas acciones de la ley fueran siendo sustituidas
por un nuevo proceso por fórmulas, aunque no estaba permitido por la ley, pero como los pretores tenían su imperio, entonces basados en su poder imperio, podían dictar ellos sus disposiciones imperiales, ¿verdad? Y así que de esa manera autorizaban que algunos juicios, para los que no estaba autorizado las fórmulas, pero como él tenía su poder imperio, lo autorizaban. Así que esos edictos fueron haciéndose pues flexibles aquí, pero ya en tiempos más adelante, cuando se estabiliza, se dice, porque ya no se permite una nueva redacción y entonces ya el edicto perpetuo ya no es necesario estarlo revisando y solamente aquí lo puedes ver, que con el paso del tiempo se estabiliza un texto del edicto que se transmite de pretor a pretor sin modificaciones. Entonces esa estabilización del edicto llega a su término con un emperador llamado Adriano, que ordena a un jurista que haga la redacción definitiva del edicto del pretor. Y entonces a partir de ahí ya no es necesario hacer un edicto a cada rato con cada magistratura, sino que ya se queda un edicto perpetuo. Bien, esto es lo importante. Y de los ediles curules, que en realidad era, como los ediles también eran magistrados, claro, tenían la posibilidad de, en su competencia, que era la de los mercados, la de autorizar mercados y todo eso, poder dictar edictos. Pero eso es nada más el apunte, no hay que decir más que tuvieron entonces alguna incidencia en el derecho privado, siendo ellos funcionarios, pero a través de esos sus edictos que trataron de regular el comercio y las cuestiones vinculadas a las transacciones en Roma. El edicto de los ediles curules, pero ahí nos vamos a quedar con los de las leyes. Hoy, como ya tenemos pensado que mañana es feriado, no quería yo dar una clase tan pesada, pero vean, sí quisiera entonces, antes de pasar a otro contenido, decirles que vamos a hacer un repasito más tarde. Solo estoy buscando aquí, ya lo tengo, una nueva diapositiva, porque vean, de las leyes hasta ahí nos vamos a quedar. Y ahora vamos a ver esto que se llama las interpolaciones. Y con lo que veamos hoy, que ya les voy a explicar, hasta ahí va a ser el contenido del examen primer parcial, que vamos a vernos las caras en plan examen el próximo 30 de agosto. Va a ser hasta aquí, hasta este tema de las interpolaciones, el estatuto, principios ¿cómo se llama eso? El estatuto procesal, y como era de Roma, pues romano. Esas son las interpolaciones, las famosas interpolaciones, último punto del programa de la primera unidad. Fíjense que en realidad las interpolaciones no es una institución jurídica. Interpolar no es una institución o una palabra jurídica, una institución jurídica, no es. Sin embargo, en el derecho romano es famoso eso, la interpolación. La verdad, dice las interpolaciones en el derecho romano, y son importantes las interpolaciones en el derecho romano por la función que tuvieron, porque lo que se trató de hacer en Roma con eso de las interpolaciones fue armonizar toda esa doctrina que se acuerdan ustedes que fue toda esa doctrina. Les voy a dar un poquito la cara porque si no muy aburrido. Ahí está.
Toda la doctrina de los jurisprudentes que se acumulan desde los inicios de Roma, ya ven ustedes que cuando surge la ley de las 12 tablas en 450 antes de Cristo, ya había años, entonces 300 años de historia de la civilización romana, y las disputas entre los particulares se habían resuelto a pura jurisprudencia, a pura doctrina, se dice, a pura doctrina, esa doctrina racional que habían promovido los jurisprudentes. Surge la ley de las 12 tablas y la manera de resolver los conflictos entre particulares sigue siendo a través de la actividad de los jurisprudentes, porque ellos a través de su justo juicio trataban de dirimir, o de hecho dirimían esas diferencias que habían entre particulares, con aportaciones, ahora sí, interpretaciones que hacían de la ley, pero siempre ellos, desde siempre, antes de la ley de las 12 tablas, la doctrina racional, esa que se convirtió en el jus, en lo que nosotros vamos a decir la jurisprudencia, que era el contenido de la compilación de ese primer libro que manda a hacer el emperador Justiniano, que era el Digesto, ese es el Digesto. Pues ya ves que como las situaciones era que toda esa doctrina estaba apuntada, contenida en diversidad de libros a través de siglos. Entonces hubo que rescatar todo eso y reescribirlo, una misión verdaderamente titánica que debieron hacer los escribanos o la gente, como sea que se le llamare, a los que fueron haciendo la tradición de los textos originales de los jurisprudentes a esta nueva compilación de Justiniano. Esa fue una labor enorme. Y luego viene la compilación otra, pero de las leyes imperiales, que también estaban en otros documentos, y la manera de hacerla también, te imaginas tú, es a pura transcripción. Es decir, tienen que estar haciendo las transcripciones. Y bueno, algunas figuras seguramente no casaban. La cuestión es que una cuestión es la jurisprudencia, es esa manera justa de fallar, y de otra el combinarla con las leyes imperiales. Así que había que darles un poquito de armonía para que no se descalificaran mutuamente en algunos aspectos. Esa fue la labor que hicieron con Justiniano al compilar esos textos, tanto de la doctrina como las leyes imperiales. Entonces se ve la necesidad de armonizarlas para que no existan entre ellas contradicción. Son las interpolaciones, esa actividad que consiste en hacer agregados, en hacer interpretaciones, poniendo a lo mejor palabras, textos, frases, para armonizar, que no se contradijeran unas con otras. Entonces, claro, como todo eso era escrito de palabra a palabra, palabra por palabra, entonces también ponete a pensar tú que de un ejemplar cuántas copias había hacer y cuántas personas podían hacer copia de eso. Así que lo que Justiniano sí mandó a hacer fue prohibir las reproducciones aleatorias, como que no se estuvieran haciendo tantas o que no se hicieran sin autorización. Y la única que autoriza es una versión oficial, digámoslo así. La versión oficial era la que palabra por palabra iba garantizada por el escribano ahí, que había sido copia fiel palabra por transcrita, palabra por palabra en los pies de página, que eso es precisamente lo que después por alguna licencia, no sé, gramatical que se da a la gente, ya ves que hay un dicho que dicen se la sabe todas de pe a pa, porque ese de pe a pa
se resumió así se acotó el decir palabra por palabra, palabra por palabra, de principio a fin, y entonces eso. Pues esta cuestión es que como no podía toda la gente, y Justiniano mismo mandó que se prohibió que se estuvieran haciendo versiones así liberalmente, la única que autoriza es la versión oficial de las transcripciones de estas leyes y del digesto. Entonces, a eso es lo que se le conoció como la emblemata Triboniani, así se llama, emblemata Triboniani, que es la versión oficial de las interpolaciones, de esa, ya cuando están arregladas las transcripciones para que no hayan entre sí esas malas interpretaciones. Esa es la explicación previa. Vamos a ver entonces ahorita cómo había buscado un ejemplo de la literatura, porque te decía que en realidad interpolar es una herramienta, la interpolación es una herramienta gramatical que utilizan mucho quienes redactan para aclarar textos. Así es como se interpreta en términos. ¿Pueden ver mi escritorio? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, licenciado, sí se mira. Sí se ve, gracias. Entonces aquí está esto de la interpolación. Una interpolación es el agregado de textos. Es agregar frases, versos, palabras, cuando las palabras son ilegibles o faltantes, que se introducen en una obra en donde originalmente no existían esos agregados, o donde no se tenía certeza de que el autor realmente las hubiera usado, pero como no se entiende la obra o no se entiende bien, entonces le hacen ese agregado de textos, que es la interpolación, para que sea comprensible, para que sea armónica. Eso es una interpolación, y eso fue lo que pasó con el derecho romano. En la literatura universal hay un ejemplo, digamos, hay quienes hemos leído esa obra de Don Quijote de la Mancha, y para quienes no la han leído, tal vez algún día la puedan leer. Pues para su tiempo fue una obra pionera en su género, y mira, ha sido después de la Biblia la que más traducida a más idiomas ha estado, y la que se ha compartido más y se ha impreso más. Solo la Biblia creo que ha sido, se le puede comparar en cuanto a su, ¿cómo se dice? Difusión. Pero en realidad vale la pena leerlo. Ahí hay una cuestión en el capítulo 25, porque se va la historia, y la cuestión es que todos sabemos que en esa obra figuran centrales Don Quijote y su escudero Sancho Panza, y que Don Quijote tiene su caballo que se llama Rocinante, y Sancho tiene su asno, con el que le acompaña. Entonces, luego de haberse, en ese capítulo 25, hay una aventura que conviven ahí con una persona que estaba perdida, se había exiliado esa persona, si cabe la expresión, en la sierra, y estaba perdido. Era una persona a la que encuentran después Don Quijote y Sancho cuando se van a esa sierra a esconderse, entre comillas, después de que han hecho la travesura de darle libertad a unos galeotes que iban presos a las galeras del rey, y como para que no los agarre la Santa Hermandad, que vamos a decir era como la policía de su tiempo, le aconseja a Sancho que se vayan mejor a esa sierra y ahí se estén, para que Don Quijote se allana eso. En el capítulo 25 están ya metidos ahí en la sierra, y han descubierto que
hay una persona que vive ahí como si fuera un anacoreta, ¿verdad? Una persona que está viviendo en el bosque y sin embargo lo encuentran y luego se encuentran con un cabrero que les dice quién es esa persona. Tienen la oportunidad de encontrarse y se narra ahí en un episodio las razones por las cuales la persona está ahí en la sierra y luego también hay un incidente entre Don Quijote y esta persona, se vuelve a perder y Don Quijote otra vez se trata de meter a la sierra junto con Sancho Panza. Pero cuando se despiden del cabrero, que era con el que se habían encontrado, se lee esta frase, ¿verdad? Que va Don Quijote y subiendo otra vez sobre Rocinante, mandó a Sancho que le siguiera, el cual lo hizo con su jumento. Y aquí está una parte importante, pues siempre el burrito ese había andado con ellos. Pero le siguió, Sancho le siguió y dice de muy mala gana. Luego, al final del capítulo, cuando Don Quijote ya va a poner en práctica su penitencia, porque le dice a Sancho que él se va a quedar ahí haciendo unas penitencias y que lo va a mandar a Sancho a dejar una carta a Dulcinea en que le cuenta cómo él se queda haciendo penitencias en esa sierra. Entonces le pide a Sancho que le facilite algunas hilas para curarse las calabazadas penitenciales que se ha de dar y que han de ser verdaderas, o sea, que iba a ser esas calabazadas, era que en realidad él iba a imitar a uno de esos caballeros, Orlando, no me recuerdo cómo se llamaba, y Amadís de Gaula, y por invitarlos a ellos se iba a hacer unas sus penitencias y a golpearse y a hacer unas... La cuestión es que se iba a lastimar y por eso le pide unas hilas. Pero entonces Sancho le responde, más verdadero fue perder el asno, pues se perdió con él las hilas y todo. Y ahí uno se sorprende porque se entera de que Sancho ha perdido a su burro, cuando hacía poco, al principio del capítulo, ahí venía con él. Y lo que sucedió fue que a Cervantes seguramente se le había olvidado tal hecho, yo no sé. No saben los expertos, pero siempre ha estado eso, porque fue famosa la omisión esa. Ya después Sancho, el burrito aparece hasta en el capítulo 42. Y fíjate, dicen que hasta al capítulo 42 vuelve a aparecer el burrito y no se había dicho nada acerca de su desaparición. Como ese fue un error que manifiesto, no es que lo hayan notado ahorita, sino ya recién en las publicaciones de la obra, en la primera obra, después de publicada la primera edición de ese libro, alguien lo notó. Esa primera obra era la del Príncipe, le llaman, pero en la segunda edición, patrocinada por este señor Juan de la Cuesta, Cervantes intentó solucionar el error, y así al comienzo del capítulo 23 introduce una interpolación en la que se cuenta cómo Ginés de Pasamonte, uno de los galeotes que fueron liberados por Don Quijote y por Sancho, había sido el que le había robado el asno. Eso fue ya en la segunda publicación de la obra. Pero fíjate cómo son las cosas, se le olvidó suprimir de todas maneras la referencia que hace Sancho a su asno en el capítulo 25, o sea que vimos antes. Y así es que se sigue manifiesta que hay una interpolación ahí y que hubo un error que todo mundo se va a seguir dando cuenta, pero se le perdona porque de todas maneras la obra pues, es famosa y ahora, fíjate, desde 1600 y feria para acá, todavía la obra se sigue difundiendo y todavía seguirá siendo de lectura. La cuestión es que eso es una interpolación, para entender que lo que se hace con el derecho romano es precisamente eso, alterar
los textos. Y eso es lo que hacen los compiladores con los textos tanto de aquellas obras de la doctrina de los jurisprudentes, como alteran definitivamente algunos textos de las leyes imperiales para que pueda haber armonía. Eso es las interpolaciones del derecho romano, pero lo que a nosotros, lo que realmente se estudia, esto fue lo que pasó, eso fue lo que hicieron, alteraciones incorporadas en los textos por parte de los compiladores. Hacen interpolaciones, fue su actividad ahí, pero lo que nosotros vamos a centrarnos ahora es que esa mecánica pues se plasmó o dio a luz una obra ya finalizada en la que no habían contradicciones. Y esa es la Emblemata Triboniani, es decir, con interpolaciones ya, el derecho romano. La Emblemata Triboniana entonces es la edición oficial que ordenó el emperador Justiniano, en la cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no hubiera en las leyes imperiales y en el jus ningún aspecto que fuera contradictorio ni anticuado. Así que por eso es que él desautoriza, prohíbe que se estén haciendo tradiciones por todos lados y únicamente autoriza las tradiciones al pie de la letra, es decir, copiar al pie de la letra, pero la que queda, la edición oficial, que tiene las interpolaciones ya perfectas, digamos así, han perfeccionado, es la Emblemata Triboniani. Si en el examen ven que son las interpolaciones o suponete tú que te encuentras esto, es la edición oficial que ordenó hacer el emperador Justiniano, en lo cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no hubiera en las leyes imperiales y el jus ningún aspecto contradictorio ni anticuado. La respuesta va a ser las interpolaciones, o bien puedes poner la Emblemata Triboniani, va a ser lo mismo, ¿verdad? Y pues ya dicho esto, solo nos tocaría agregar que también después de que ya existe la Emblemata Triboniana y las interpolaciones, están perfectas las leyes, vamos a empezar a ver este nuevo punto, que ya sería el de el nuevo programa, el que vamos, esto sería para el segundo parcial, ¿verdad? ¿Alguien me quiere decir algo? Que me diga por qué. Es que tengo duda con eso de la Emblemata Triboniani. Vamos a ver. ¿Qué duda tienes tú? Es que no sé qué es. Estaba buscando, pero me parece que es un libro o una ley, algo así, ¿verdad? Por eso te estoy diciendo que aquí está, mira, la Emblemata Triboniani es la edición oficial que ordenó el emperador Justiniano. Eso es. Porque esa ya tiene, digamos, es la edición oficial, la que ya tiene las interpolaciones. Esa es la edición oficial, es la Emblemata Triboniani, porque se supone que ahí ya están en las leyes y el jus introducidas todas las interpolaciones. Ok, muchas gracias, Lick. Así es. Muy bien. Entonces, licenciado, dispense la molestia, fíjese que me quedé con una, no le tomé captura a una de sus diapositivas, pero estaba interesante su explicación. Donde está el error del libro de Cervantes. O sea, donde se mira el error de donde se pierde el burrito de Sancho. Esa no para... Aquí sería esta, en donde dice el capítulo 25. Exactamente, pero no miro su presentación. No está compartiendo pantalla. Ah, no me digas. Sí. No estoy compartiendo.
No está compartiendo ahorita, licenciado. Con razón. Entonces, vean, muchas gracias, perdón, con razón el compañero también tenía la duda sobre la emblemata triboniana, pero ahorita le vamos a compartir. Permítanme. Bueno, en el orden de las cosas, para el compañerito que me pidió la cuestión de que tenía duda acerca de qué era la emblemata triboniana, si era un libro, entonces así se le denominó a la edición. Aquí está, mira, emblemata triboniana, y ya contiene todas las interpolaciones. Pero entonces, ¿a qué se le denomina interpolaciones o qué es la emblemata triboniana? Y es la edición oficial que ordenó el emperador Justiniano, en la cual los compiladores introdujeron las alteraciones para que no hubiera en las leyes imperiales y el ius ningún aspecto contradictorio ni anticuado. Esa es la emblemata tribuniana, la edición oficial que ya tiene las interpolaciones. Ahora voy a regresar como un par de diapositivas, que es la que me pide el distinguido amigo, que es esta. En la obra de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, pues uno encuentra en el capítulo 25, que es en donde todavía ves que va el burrito, y luego al final del capítulo, es el mismo capítulo, le dice Sancho que ya se perdió las hilas y todo junto con el jumento, ¿verdad? Entonces aquí está. Y de eso ya no se vuelve a saber nada hasta en el capítulo 42. Después de esta ya no compartió. Después de esta fue la última que compartió y después de esta ya no. Yo miro que donde está la tributaria, esta ya no. Ah, bueno. Y esta sí esta la tendría, o sea, vamos a ver. Esta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego, esta. Ecuas también, ajá. Ahora hacemos esta. Esta ya no la tengo yo. Ah, no. Vamos a ver. No, esa fue la última que compartió, exactamente. Uh-huh. La que sigue. La que sigue es esta. Ah, bueno, sí. Entonces ahí está esta, ¿verdad? Uh-huh. Y luego está esta otra que se parece mucho a la anterior, pero a esta la puse solo para resaltar esta cuestión de que la emblemata triboniana ya contiene todas las interpolaciones y es la edición oficial que ordenó hacer el emperador Justiniano, porque lo que sucede es que ya no, pues de plano así como sale los libros en la actualidad, ¿verdad? O antes era eso, porque ahora ya yo veo que va desapareciendo. Yo veía cómo sufrían ahí los compañeros en la universidad, en la facultad, me di cuenta yo, porque muchos compañeros, pues muy hábiles y inteligentes y algunos con muy buena fe y también con el ánimo, digo yo, de ellos a ayudar al estudiantado, hacían sus libros. Editaban compilaciones, fíjate, compilaciones. Y las sacaban a la venta para apoyar su gestión en la clase. Lo malo de algunos de ellos, sobre todo, bueno, más allá de los de área básica, porque hay compañeros que siempre han editado en área básica sus libros y obligan a comprarlos. Ahí hay un poquito de cosas, pero la situación es que se quejaban ellos de que muchos le fotocopiaban los libros, ¿verdad? Y salían copias y fotocopias por todos lados, porque ya ves que en la universidad donde no habían fotocopiadoras, y los estudiantes también, entonces esto molestaba, pues en el caso de los profesores de ahí de la universidad, no sé por qué, porque de todas maneras muchas de sus obras eran puras compilaciones, no era que fueran cuestiones intelectuales de ellos propiamente, sino eran compilaciones. Lo que sí sucedió era que, claro,
sí, a veces ellos introducían en sus nuevas ediciones cosas que las anteriores no tenían. Entonces, ya para los exámenes, si la gente tenía puras fotocopias de libros que no eran los de ese año, entonces no iban a salir muy bien los compañeros. Sin embargo, bueno, eso ya sería otra cosa. Fíjate que hubo gente que obligó hasta que los exámenes los podían resolver, pero se entraban el libro de ese año. Eso no fue en el área básica, fue en el área profesional, en derecho administrativo y en derecho penal. Algunos abusivos profesores que no están en la facultad hicieron eso, aunque hay todavía por ahí, ustedes van a tener el desagrado de conocer a algún profesor que da derecho penal y que obliga a comprar su libro a cambio de no sé cuántos puntos. Un libro que tampoco es de autoría de él, sino es una copia de unos autores argentinos, y en Argentina pues sí estaba demandado por eso, pero aquí no. Entonces ya eso le permitió a él que, como no había aquí ninguna denuncia por la persecución por esa, ¿cómo se llama? Por el plagio de esa obra, de todas maneras, hasta magistrado de la CC fue, pero ya esa es otra historia, jóvenes. Ya lo pasamos, licenciado, en el primer semestre. Así, no puede ser porque ese da derecho penal. Ah, no con él, con otra, que metió dentro de su libro un cuestionario y nos obligó a comprar el libro por el cuestionario. Ah, cosas así, ¿verdad? Mira. Esa licenciada, fíjese, licenciado, que le cuento un poquito. Yo estoy repitiendo nada más el curso de Derecho Romano este año. El año pasado me quedé por problemas que tuve con el examen. El primer examen me lo troné con 2 puntos, entonces ya no alcancé zona mínima con la doctora Sandoval. Y todavía le pedí, mire, bueno, la cosa es de que me dijo no, y tuve que repetir. Pero sí, el año pasado hubo una licenciada, yo creo que debe ser también la que la compañera dice, que yo tenía la edición de un año atrás, yo tenía la edición del 2021. Y en el 2022 sacó con cuestionario y nos dijo, no, miren jóvenes, si no tienen no, porque voy a dejar aquí, y si no son puntos menos. Entonces yo le hablé delante de clase a la licenciada esta era otra licenciada, era de Ciencias Políticas. Y le dije, mire, disculpe, pero yo no tengo plata, le digo, no tengo pisto, y conseguí usado, es original, es usado y es de su autoría. Entonces, y ya miré el otro que tiene totalmente lo único que usted le agregó fue los cuestionarios del último del que yo. Entonces, ya empezaron los compañeros a apoyar. Entonces, yo creo que fue muy tenaz de mi parte, ¿verdad? Porque bien me pudo haber agarrado de mala, ¿verdad? No, me hubiera llevado mal, pero gracias a Dios el primer semestre lo pasé bien. Lo mismo casi pasó con la doctora Sandoval. Ahora yo sigo, póngase, ahorita solo estoy recibiendo el derecho romano con usted, y con el grupo que tenía del año pasado seguí recibiendo clases sin ponderación sin nada, como oyente del tercero y cuarto semestre, que está muy interesante. Ahí hemos recibido clases con el doctor Matavela. Y muy bonito, o sea, derecho penal es muy bonito ahí con él, porque sí lo explica bien y tiene 12 auxiliares que sí, ¿verdad? Pero sí he visto y sí me he enterado de que hay licenciados que si no tiene uno su libro y si no lo muestra, ahorita que son digitales, tiene que uno tomarle capturas y tiene que tener las cositas del libro, si no le valían los trabajos, ¿verdad? Yo creo que todo esto, para hacerla San Carlos, está... Sí, hombre, que es una cosa fea. Mira, yo pienso, bueno, pero eso es mi pensamiento. Lo que pasa es que la gente puede editar sus libros y venderlos, pero lo que no puede es coaccionar a la gente para que los compre, o efectivamente a cambio de poder sacar bien sus exámenes, le pongan como tropiezo el libro, porque eso ya es otra situación. Este señor ha hecho eso,
Incluso fíjate que eso de tener un auxiliares, eso es un abuso porque en realidad auxiliares no hay. Uno debe dar sus clases y debe atenderlas personalmente porque los auxiliares son autorizados por junta directiva, pero en el actualmente no hay ninguno nombrado. La gente, como algunos profesores, bueno, se dan el lujo de, de delegar en terceras personas que no son nada de la facultad la responsabilidad de examinar o de calificar, fíjate tú, cuando no sea la de dar clases, y ese es un grave pecado porque los profesores titulares son ellos. Y la situación de los libros, pues es para eso. Los libros, como cualquier otra obra intelectual o de las artes, uno las puede publicar, pero lo que no puede hacer uno es coaccionar a la gente. En ese curso de penal, ahí vas a darte cuenta que en el código hay una disposición, un tipo penal, ¿verdad? Yo como no soy penalista, pero sí entiendo, porque yo cuando me gradué, no me gradué de abogado laboralista, yo me gradué de abogado y sé algunas cosas, pero no lo ejerzo por responsabilidad, porque no me gusta y no tengo esa filosofía, pero la situación es que sí, existe es interesante, búsquenlo ustedes. Ese tipo penal se llama coacción. Y léanlo bien, se van a dar cuenta de algo interesante ahí. Porque nosotros, perdón, licenciado, nosotros, así como dijo la compañera, creo que así nos sentimos, porque la compañera que habló y yo venimos de la misma sección. Y, o sea, es que literal compramos los 10 puntos, porque eran 2 copias que traía su firma, pero cuando uno compraba el libro, le pedían a uno un número de carnet, sección y nombre. Y nos hizo llevar las copias a una oficina en zona 1, pero aparte de eso, no fue ni que cada quien respondiera, sino en clase respondimos todos el cuestionario y literal compramos esos 10 puntos. Los que compramos el libro, compramos esos 10 puntos. Otra licenciada era autora del libro y se dijo que copias no iba a aceptar, que eso era delito, pero los que no tuvieran libro, el segundo parcial iba sobre 40 puntos, que no había ningún problema. O si la gente quería hacer el trabajo a mano, lo podía hacer, lo que no aceptaba era copias. Bueno, mira. No, y aparte el licenciado de que también a la licenciada que nos hizo comprar, la doctora que nos hizo comprar el libro, alguien le mencionó que ella tenía en digital el libro y se dio una indignada terrible. Entonces, casi que dijo que, o sea, el examen valía 40 puntos para ellos y los que tuviésemos el libro, 30 puntos. Entonces se molestó muchísimo. Y se puso bien enojada esa vez. Ajá. Ahí. Varios le dijeron. Ella tenía un enlace en la clase. Sí. Y a su enlace lo hizo pasar. Cabal. Porque había dejado la clase, hoy subió las notas, dejó la clase, de ahí hubo una actualización y ya había pasado la clase mágicamente porque era el enlace. Es que hubiera visto qué horrible eso. Fue un milagro, así lo determinamos. Qué difícil son las cosas con algunos profesores, pero miren, eso es algo que, ay Dios, es que también eso es un negocio, ¿verdad? Hay gente que publica sus libros, miren, me estoy saliendo un poquito del tema, pero es bueno que ustedes tengan sus bases para poder discutir eso en el futuro, porque eso les va a seguir pasando. Hay profesores que así son y dicen, bueno, compren el libro y ya son 15 puntos. Y eso es un negocio, porque fíjate que más adelante todavía aquí nuestras clases son como de 120, 115 personas. Pero más adelante hay clases como de 200, ponete tú. Y entonces acá cuentas tú 200, ¿a 100 quetzales el libro? ¿Verdad? Es una buena pasta. Eran como 4 secciones las que ella tenía. Sí, eran un montón de hojas. O sea, cuando uno iba a inscribirse a la librería, o sea, era hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja, tras hoja, llena de gente que había ido a comprar el libro.
Y lo fregado es de que como el primero y segundo semestre, la gente todavía, muchos van incautos, viendo que ya después se va despertando. Ahorita aquí en el tercero y en el cuarto que he estado viendo yo, ningún licenciado ha hecho esto de pedir libros. Si quiere, cómprenlo, yo tengo este libro y si quiere lo compra, si quiere lo... Y hay un par de, bueno, los licenciados que con los que he escuchado sus clases de Derecho Civil, que es la licenciada Chef, y tiene un auxiliar que es el doctor, se me fue el nombre, que dan clases, ellos mandan sus diapositivas y mandan los temarios. Muy bonitos, como hay licenciados que exigen, hay licenciados que no, y la verdad es de que esto es como una lotería, ¿verdad? Uno no conoce qué licenciado, por eso mucha gente está pidiendo referencias, pero yo lo he puesto así, y lo que hablaba, no me acuerdo el nombre de este licenciado, y lo dijo bien. Usted cuando ya esté ejerciendo y si usted va a llegar al juzgado, se va a topar con jueces de todo tipo, con gente de todo tipo. Entonces usted acostúmbrese de que no toda la gente va a ser ética, ¿verdad? Y la verdad que por eso, empezando por los jueces. Pero mira, una cosa que deben estar ustedes atentos es a que eso de tener auxiliares no es cierto, es que los auxiliares no son, yo no sé cómo la gente se atreve, porque esa es una plata. Hay gente muy bien pagada en la facultad, en la universidad paga bien tú. Y entonces uno lo menos que puede hacer es hacer bien su trabajo. No puedo poner yo a terceras personas, aunque fueran doctores o lo que fuera, pero si no están contratados por la U, yo no los puedo subcontratar para dar las clases. Es una cuestión bien terrible esa, porque es un gran privilegio ser profesor de la universidad. Y esto es... Con este profesor de Matabela, él explica muy bien y da su clase. Lo único que ya hay leyes, o sea, para el que quiera seguir en esas secciones donde está él, así es. Tiene dos auxiliares, un joven y otro que tiene de apodo Penalitos. Él es muy buena onda. Pero el otro, pues el joven es mero, él es el que como que el que lo introduce, la introducción, pero uno no se puede conectar a la hora que le toca, digamos, si toca a las 7, tiene que esperar uno el mensaje en WhatsApp, porque si uno manda solicitud antes de eso, le banean la cuenta, o sea, lo cortan y ya no puede entrar a clases. Vaya, una. Segunda, ella da la introducción. Cuando entra de Matabela, ya nadie puede hacer preguntas de nada. O ya no puede uno prender el micrófono ni nada. O sea, ahí lo escucha y si uno tiene dudas, a la próxima clase con el auxiliar. Entonces, yo sí estaba un poco en contra de eso, pero como solo estoy de oyente, no puedo alegar nada. Digo yo, a los compañeros que están ahí a veces tienen algunas dudas y entre ellos. Pero creo que, como usted dice, la ética del profesor para explicar, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que también, mira, pero eso es una situación que cada quien debe llevar en su curso, ya se ajustarán ellos con la universidad. Yo no me atrevería a hacer eso porque yo no soy dueño de la cátedra, en realidad es la universidad la que delega en uno. Hay una ley que se llama la ley de la carrera docente del profesor universitario, a las que estamos sujetos todos. No podemos estar poniendo gente que me depure o me haga filtros. Qué ingrato. Pero bueno, sigamos con lo que a nosotros nos interesa. Miren, aquí por lo menos ya quedó bien claro que libros no he pedido, y aquí don Dixon ha de tener un paralelo entre su experiencia en otra clase de Derecho Romano. No sé cómo se la darían, pero aquí ya es una experiencia diferente con mi curso. ¿Y qué era lo que les iba a llevar yo? Sí, les voy a compartir ahorita mi pantalla. Y veamos. Entonces, como ya quedamos que hasta ahí llega hasta eso de la emblemata tribunal, y hasta ahí vamos a llegar con la situación del primer parcial, ¿verdad? Hasta ahí. Puedo seguir yo en los subsiguientes días, otros avanzando, pero hasta ahí, hasta las interpolaciones que vimos hoy, eso de ¿qué son las interpolaciones? Hasta ahí viene el primer examen parcial. Aquí, una vez más, les presento mi
Bueno, esto dice ahí 13 de agosto, pero porque eso fue el otro día que lo preparé para otra sección. Es lo mismo. Y fíjense ustedes que como este es mi pizarrón, en realidad yo les quería hacer mención, hablando de cuestionarios y cuestionarios, que me hicieran favor de participar en esto para que no nos engañemos ni amigos ni enemigos y nos vamos a dar cuenta si en realidad hemos avanzado un poquito, de cómo andamos también nos vamos a dar cuenta. Y pues ya, como decía aquel que les conté, el que tenga oídos para oír, oiga. Y de esto, pues ustedes pueden sacar sus capturas y sus cosas, pero sí tienen que participar, por lo menos tratándome de dar alguna respuesta. ¿Cómo sería esto? La doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma, especialmente durante la época clásica, para el discernimiento de la conducta. ¿Qué concepto es este? Yo, hasta que alguien participe, si no, no paso a la segunda pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden ver La jurisprudencia, licenciado. la doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma, especialmente durante la época clásica, para el discernimiento de la conducta justa a seguir en las relaciones patrimoniales entre las personas o entre una persona y la comunidad? Se acuerda que la jurisprudencia, pues, en sí, fíjense ustedes, mis distinguidos amigos, que esto fue lo que... Es el derecho romano. El concepto del derecho romano. El derecho a las 12 tablas. Derecho. Exactamente, fue la primera definición cuando nos conocimos, que dijimos, miren, esto es el derecho romano. La doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma, porque expliqué en aquella oportunidad que por qué era la doctrina racional y también por qué era la ciencia de los juristas, y ya de la antigua Roma para acá, ya, lo que sí nosotros estamos de acuerdo es en que esta fue la primera clase, la primera diapositiva, digamos, que yo apunté, y esto es lo que cuando lo vean ustedes en su examen, pues así habrá de entenderse. Derecho romano. La pregunta número 2, ¿qué me dicen de esto? Son considerados como personas sabias en lo relativo al discernimiento de lo justo. ¿Los juristas? Los juristas. Muy bien, o los jurisprudentes. ¿Ah, verdad? Ahí está. Esta es la respuesta. Los juristas o los jurisprudentes, ahí está. Ya verán, no es ningún misterio porque todo lo que nosotros podamos medir. Solo puedo tomar pantallazo a la número 2, perdón. Ahí está. ¿Verdad? Como les decía, todo esto es lo que hemos visto, no hay ningún misterio porque no, digamos, esto ya lo vimos en su oportunidad, lo explicamos, y ahora, pues eso, la única es que, fíjate, esto del proceso de enseñanza, aprendizaje, el proceso involucra, por supuesto, el dar clases, la comunicación de las cosas, pero también involucra la planificación. Y ay, Dios, ahí se vino la respuesta, mira. Etapas históricas del derecho romano, se vino la respuesta de una vez: arcaica, clásica, posclásica. ¿Se acuerdan que vimos eso? Pues uno de los momentos también del proceso es la medición. Y la medición se hace a través de instrumentos que estén validados. Esa es la situación. Para que un instrumento esté validado, quiere decir que tiene la certeza de que revela una realidad que ya es preconocida. Y eso se puede ejemplificar. La medición no es lo mismo que la evaluación. La gente dice, los vamos a evaluar. Pero, claro, la evaluación viene después porque
los exámenes, los test son instrumentos de medición. Eso es como un termómetro. Que alguien, bueno, todos sabemos los termómetros, ¿verdad? Y ahora que estuvo esto de la pandemia por todos lados, habían termómetros de esos. Antes habían solo de aquellos que tenían una cosita de mercurio y subía la barrita, eran de vidrio. Pero ahora que hay, de todas maneras, hay algunos que dicen, tit, 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 y dice ahí, 36, 37. Ese sería el instrumento y su lectura sería la medición. Digamos, a una persona se le pone un termómetro y dice 38. Pues la medición de 38, pero ¿quién califica? ¿Quién califica? ¿Quién dice si eso es? Porque todos sabemos que el termómetro puede medir hasta 40 y feria de grados, pero ¿quién califica si eso es en un ser humano bueno o malo? Esa es la evaluación. Y en esto es lo que pasa con las cosas, ¿verdad? Es otro momento de la pedagogía. Aquí estamos en la medición, ¿verdad? Época en que inicia la promulgación. Mira, hay que leer bien. Época que inicia con la promulgación por un colegio de 10 magistrados, llamados de Chimpiri, de la ley de las 12 tablas, hace el año 450. Época arcaica. Época arcaica. Muy bien. Época arcaica, muy bien, ahí estamos. Estamos muy bien, época arcaica. ¿Puedo pasar a otra? Silic. Muy bien, muy bien. En la época arcaica, el procedimiento para resolver los conflictos es principalmente el que está contenido en la ley. ¿Cómo se denominó a dicho procedimiento? Jurisprudencia. Acuérdense que había ahí un cuadrito, ¿verdad? Procedimiento de las acciones de ley. Así es. El procedimiento de las acciones de la ley. Porque era de la ley de las 12 tablas, era el procedimiento de las acciones de la ley. Eso lo vimos en un cuadrito en que pusimos las épocas del derecho romano, arcaica, clásica, posclásica, y a la par pusimos el procedimiento. La pregunta número 6 creo que va en ese sentido. Ay Dios, época en que resalta la existencia de un grupo de juristas o jurisprudencia independientes del poder político y conscientes de la objetividad y valor de su propio saber. Época clásica. Muy bien, Dani. Es la época clásica. Ahí está. A ver cómo nos va a ir en el examen, porque lo que pasa es que en estos exámenes, como hemos dado tanta información, entonces sobre esto, pues ya tendríamos que hacer un instrumento muy largo, pero que está fácil. Mira, época en la que prevalece el procedimiento cognitorio y deja de haber una jurisprudencia independiente. Época Posclásica. Época postclásica. Clásica. Muy bien. Ahí está. Época postclásica. Exactamente. Veamos otra pregunta entonces. Sería esta. Palabra que se usaba en Roma para designar lo que hoy conocemos como derecho. ¿Cuál era la palabra? ¿Era la palabra? ¿Se acuerdan? Es de 3 letras. Ius. Ajá, ius. Exactamente. El ius. Ahí está. Esa era. Exactamente. Veamos entonces ahora. Los romanos descubrieron instituciones legales que eran comunes a los otros pueblos.
El conjunto de esas instituciones comunes con otros pueblos y que se aplicaba en la resolución de los conflictos de no romanos fue llamado ¿se acuerdan que fue llamado? También tiene que ver ius. El ius gentium. Exacto. El ius gentium o el derecho de gentes era precisamente el conjunto de esas instituciones, era el derecho que se aplicaba a los extranjeros. ¿Verdad? Ahí estamos. El ius gentium. Y el conjunto de ciudadanos que se reunía en las asambleas, ¿cómo se denominaba? Comicios. Muy bien, los comicios, así es. Es el conjunto de ciudadanos reunidos en asambleas. Eran los comicios, esos comicios ya vimos que tenían la función fundamental de aprobar o rechazar las leyes que les eran planteadas por los magistrados. Y también tenían, cuando no fuera el de elegir alguna autoridad, eran los comicios. Y los comicios más antiguos, los que existieron en tiempos de la monarquía, ¿cómo eran llamados? Los comicios más antiguos. Comicios por curias. Los comicios por curias. 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 Muy bien, comicios por curias. Yo ven que todo esto sí, yo pienso que ustedes no están pues echándole vistas a muchos de sus textos. Veo que creo que ya se lo saben de memoria esto porque está tan fácil. Aquí no sé qué le ha pasado a la pregunta. Pero aquí está. Aunque la diferencia entre patricios y plebeyos había quedado superada en la organización republicana, se siguieron celebrando en tiempos de la República las reuniones de los ciudadanos plebeyos, denominadas, ¿cómo se denominaban? La reunión en asambleas de ciudadanos plebeyos. Bueno, de ahí salen los plebiscitos, eran las resoluciones que emitían esas organizaciones, precisamente. Los concilios de la plebe. Exacto. Los concilios, como no podían reunirse, eso era, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les conté que los plebeyos no podían, bueno, tenían mucho marrón y su rivalidad con los patricios era marcada, pero eran muy dominados políticamente por los patricios, así que tuvieron ellos necesidad de hacer sus propios concilios y de nombrar incluso un tribuno que las ayudara. Las decisiones que tomaban los concilios de la plebe se llamaban, ahí ya les dije, plebiscitos, ¿verdad? Las decisiones que tomaban los concilios de la plebe se llamaban o fueron denominados plebiscitos. Pasamos otra preguntita, vamos a ver. Los extranjeros que tenían relación jurídica o comercial con Roma eran llamados Extranjeros. Extranjeros eran, pero si tenían relación jurídica o comercial. ¿Se acuerdan que les expliqué que era algo así muy parecido a ser residente, verdad? Pero, ¿cómo se llamaba esa variable de extranjero? Eran peregrinos. Así es, eran los peregrinos. Eran los peregrinos que eran los extranjeros que tenían una relación jurídica comercial con Roma. Tenían casi todos los derechos de los ciudadanos, excepto derechos políticos. Así que, por el contrario, los extranjeros que no tenían relaciones pacíficas eran bárbaros.
Eran Bárbaros. bárbaros. Muy bien. Eran los bárbaros. Todos los que tenían enemistad con Roma eran bárbaros. Muy bien. Originalmente, los cautivos en la guerra, a quienes se conservaba, les permitía conservar la vida a cambio de que sirvieran al vencedor. No eran ciudadanos. Los esclavos. Esclavos. ¿Verdad? Muy bien, eran los esclavos. Fíjate que yo considero que de verdad que esta clase, ahora ustedes se pueden dar cuenta de los que les decía al principio. Puede ser una clase muy aburrida, pero también se puede pasar. ¿Cómo le puedo tomar pantallazo a la 19? Disculpe. Claro que sí. Muchas gracias, Lick. Disculpe, Lick, ¿será que me pone la 17? Dispense que lo moleste. 7. Aquí está. Los extranjeros que tenían relación jurídica con Roma eran llamados peregrinos. Que llevo todo en orden. Muy bien, no tengas pena, qué bueno. Eso se trata. Ahora los cautivos, por aquí íbamos, ¿verdad? Nos tocaban los esclavos y aquí venían. A los esclavos podía concedérseles la libertad a través de un acto formal llamado. Los libertos, no eran ellos. Sí, pero ¿cómo se llamaba el acto formal? Por el que podía concederse Manumisión. manumisión, muy bien. Era la manumisión. Y ellos eran libertos, ¿verdad? Sí. Así van a ser. Después de la manumisión eran libertos. Eran libertos después. Sí, pero ya me la cambió. Solo ¿Está? me hace un cachito. Perdón. Manumisión. Ahí estamos, gracias. Y ahora, si viene la que decías tú, viene. Los esclavos adquirían con la libertad la ciudadanía romana, pero constituían una clase social llamada, ahí está. Los libertos. Los libertos son los libertos. Vamos a ver quién nos da, cuánto tendremos de esto. Aquí la 22. En consideración a la posición que las personas ocupan en la familia, se distingue entre el padre de familias, que tiene plena capacidad jurídica y patrimonio propio, por lo que se dice que se gobierna a sí mismo, o que es patria potestad. Ah, sí, pero él el pater family. Hace aquí avisen. Family, o el patriarca, pater family. Si él es el padre de familias o el pater familias o lo que sea. Pero ¿cómo es la denominación? ¿Se acuerdan que es una persona de derecho propio o sui juris? Ah, sí. ¿Verdad? Y para nosotros, como si no se les queda poner sui juris, pues persona de derecho propio, porque eso es tener plena capacidad jurídica y patrimonio de la persona de derecho propio, por excelencia el pater familias. Ahí estamos, sui juris. Cambiamos. Al contrario, las personas que están sujetas a la potestad del padre o patria potestad, que es lo que tiene el pater familias, ¿verdad? Que se acuerdan que vimos que él tiene la patria potestad. Se dice que son ipso juris, ¿no? Personas sometidas. ¿Son personas? Sometidas. ¿Verdad? O también llamadas alieni juris. Son las, muy bien, así es, dama, personas sometidas, o si las puedes tú también decir alieni juris, está bien. ¿Verdad que todo esto lo vimos? Sí, En general es una declaración de potestad que vincula al que la emite y a quién está dirigida. ¿Cuál es esa declaración de potestad
que vincula al que le emite con aquel a quien está dirigida. Eso lo acabamos de ver la semana pasada. Es la ley, ¿verdad? En términos generales, la lex. ¿Estamos jóvenes? ¿Cambio? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es la ley que declara a alguien que dispone de una cosa propia? La ley privada. Poder, la ley privada. Lex privata. Ahí está, muy bien, la ley privada o la lex privata. Esta es la que declara a alguien que dispone de una cosa propia. Está muy bien. Y es la ley que declara al Estado. La ley pública. Muy bien, la ley pública. Estamos aprendiendo. Yo creo que hemos aprendido bastante en este curso sin estar comprando los libros, pero siempre es bueno tener uno en su libro. Es la característica esencial de la ley. ¿Cuál será? ¿Te acordás? Tiene relación con la primera pregunta que acabamos de dar, como hace un par de preguntas la vimos. Es que la ley es, dijimos, de carácter general, va dirigida a todos, la lex. Por eso tiene generalidad la ley, ¿se acuerdan? Vimos el 153, que en nuestro tiempo, el artículo 153 de la Constitución explica cómo es que la ley en Guatemala es general, ¿verdad? Se aplica a todos los que están dentro del territorio de la República. La generalidad es una característica esencial de la ley y es una cuestión que los romanos ya tenían bien clara. Y ahora está esto. Bueno, esta es una pregunta que yo mismo les dije que a lo mejor no era necesario que se la aprendieran las fechas y todo eso. La ley que regula sobre los fiadores era la ley Furia. No sé por qué no aparecen los resultados ahí, fíjate. Les juro que estoy pasándolo y no me salen las respuestas. Por ejemplo, estas últimas dos que pasé, están la ley que regula, no sé, algo le pasó aquí a esta presentación porque no me están saliendo completas las preguntas. Los magistrados pueden dar edictos, es decir, exponer en público. Licenciado, puede regresar a la 29, por favor. Sí, pero fíjate que esta es la que aquí ya no me funcionó esto, mira. Es la ley Furia, pero la 29 que tú dices es la ley Furia. Gracias. Ahora la 30. Los magistrados pueden dar edictos, es decir, exponer en público disposiciones relativas a su cargo. El contenido de estos edictos forma el derecho edictal, que fue más comúnmente llamado como Derecho honorario. derecho honorario, muy bien. Fíjate que ahí está, es el derecho honorario, aquí sí me salió, mira. Muy bien. Voy cambiando. Edicto que emitía el pretor al comienzo de su magistratura para que rigiera durante todo el año. Edicto perpetuum. Ahí está, muy bien. Es el edicto perpetuum o el edicto perpetuo. Ahí lo puedes poner como sea, ahí está. Ese es el edicto perpetuum o edicto perpetuo, está muy bien. Y aquí creo que es donde se me descompone otra vez Mira, no hay... No sé qué le pasó a esas preguntas, como que se fueron de El gobierno de la República se encargaba a varios magistrados. Los de más alto rango que estaban dotados de imperium o poder máximo eran los
¿Quiénes eran los que estaban dotados de imperium o poder máximo? Pretores. Bueno, pero sí. Y hay otro. Los pretores. Cónsules. Cónsules. Los cónsules y los pretores. ¿Verdad? Porque los dos tenían imperium, solo que el cónsul era de toda la república, el encargado del gobierno de la república, y los pretores del imperium de mando y castigo. Entonces, en cada magistratura hay dos titulares que tienen el mismo poder y uno puede vetar la decisión del otro, por lo que tienen que actuar de común acuerdo. A esta condición de que existieran dos titulares, ¿qué característica encierra? La colegialidad. Muy bien, la colegialidad. Esa es, mira, tan chiquita la colegialidad, efectivamente. Y vamos a ver si no está muy... Todavía tenemos un poquito de tiempo para más. Magistrado en quien reside la plenitud del imperium. La plenitud del imperium. Y tiene una competencia general, en principio ilimitada, en tiempo de paz y en tiempos de guerra. Los cónsules. Así es, joven, los cónsules. Esos son los magistrados cónsules. Muy bien. Ahora, son los que también tienen imperium y a quienes se encarga especialmente la jurisdicción. Son los que tienen más relación con el derecho. Los pretores. ¿Verdad que está bien fácil? Los pretores. Yo como ya identifico que se aburrieron, hasta aquí vamos a llegar a la pregunta 40. Lick, solo puede revisar la 39, perdón. Aquí está. Son magistrados Ya en imperium. Y ya para que como ya se me aburrieron, aquí está la 40. Se nombraban cada 5 años. Eran de inmensa influencia política. Y tenían la tarea de definir el régimen de las concesiones de tierras públicas hechas a favor de los particulares. Los censores. Pero fíjate tú, que aquí hay, sí tenían el régimen de concesiones de tierras, pero aquí no están, aunque aquí damos nosotros que es los censores por el periodo, pero en realidad también tenían ellos unas labores en la política más importantes, que era, por ejemplo, la de definir la lista de los que iban a entrar a las magistraturas. ¿Verdad? Esa era y también el censo de la gente, que era decir en la lista de los ciudadanos. Eran otras características que tenían. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Y nos hablamos el miércoles. Muchas gracias. Gracias por la información. Muy feliz noche para todas, para todos. Muy buenas noches, Mica, que esté bien, que descansen. Gracias.